Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a Cintia la invitación. A Cintia la conocí cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura. Di con un texto de ella que analizaba un poco el mercado de alquileres en una lógica de economía de fuerzas entre lo que hacía desde un lugar no gubernamental, como era la Asociación de Inquilinos, y mi formación académica, yo soy politólogo. Empecé un poco a indagar desde el lado académico y ahí di con Cintia. Así que bueno, le agradezco. En aquel momento todavía mucho no nos conocíamos, ahora ya hemos compartido algunas actividades. Por otro lado, bueno, comentarles, yo integro la Asociación de Inquilinos de Rosario, una asociación que, bueno, busca un poco agruparse entre personas que alquilan. Fundamentalmente, siempre nosotros decimos que nuestra asociación es una asociación política, pero no partidaria. En torno a eso fue que hemos hecho actividades con muchas personas de todo el arco político, siempre intentando dar a conocer nuestras ideas, nuestros problemas. Por momentos se han ido enmarcando más en algún tipo y en otros momentos más transversal, como puede ser hoy por hoy. Y en esa lógica siempre tratamos esto, de dar a conocer nuestros derechos, de defender nuestros derechos y también de ampliarlos como personas que alquilamos. Esto es muy difícil, es una tarea que es muy difícil. Sabemos bien que desde el rol nuestro, desde una organización no gubernamental, nos ha pasado cuando, bueno, hago un poco engancho con lo anterior, todos estos datos que veíamos, bueno, por parte del Estado no hay nada de esto. Nos ha tocado participar en debates incluso para la reforma de la ley de alquileres en varias veces, y cuando alguien llegaba con algún tipo de dato mínimo, era una desesperación total por los legisladores nacionales de conseguir esos datos, de tenerlos, de que se los pasemos, se los brindemos, porque no hay conocimiento. Y eso creo que es el principal problema a la hora de abordar la temática del alquiler, ¿no? No hay por parte del Estado un entendimiento del problema que estamos atravesando, que Cintia en su libro muy bien lo analiza, y algo dijo antes, yo brevemente quizá haga mención, que es un problema tripartito. Por un lado, el boom de las construcciones, lo que genera aparejado, trae aparejado la financiarización de las viviendas. Ya las viviendas no son concebidas como un derecho, sino como, bueno, un bien de capital para resguardar algún tipo de excedente. Por otro lado, el proceso de inquilinización, que es algo que se viene viendo cada vez más. Coincido con lo que se habló anteriormente, que en Rosario no hay tanto alquiler temporario. Entendemos que eso se da en nuestra ciudad por una cuestión de que no es una ciudad muy turística, lo que es un problema, pero para el lado del alquiler habitacional es una ventaja. Distinto es como, bueno, nosotros dentro de la Asociación de Inquilinos integramos la Federación de Inquilinos Nacional, y en esa federación conocemos la problemática, por ejemplo, de gente que vive en Bariloche, en Mar del Plata o en mismo Cava, y efectivamente ahí el alquiler temporario pone en jaque el alquiler habitacional. Rosario no padece de esa situación. Quizás sí, yo no hice la pregunta previamente, pero quizás sí haya un alquiler mucho más informal a la hora del alquiler temporario, de plataformas que oferten eso, pero igualmente volvemos a lo mismo. No es algo que trace nuestro problema. Sí, nuestra ciudad tiene mucho componente que los propietarios de las viviendas en alquiler tienen o bien una vivienda en alquiler y la vivienda propia, o alquilan su vivienda más chica para alquilar algo más grande,
pero sí hay oscilando siempre en nuestra ciudad entre un 15, un 20% de inmuebles que están en condiciones de ociosidad. En el último censo eso se ve un poco más reducido, pero quizá tenga que ver más porque se modificó la lógica de toma de datos, porque brindaban la posibilidad de cargar datos a través de una encuesta previa por internet, lo que quizá en términos de hipótesis tengo algunas dudas y pocas certezas, pero conociendo a algunos actores, como el censo se hizo entre medio del debate de la ley de alquileres y siempre hubo un ataque por parte nuestra hacia las viviendas ociosas y por parte de las inmobiliarias, más que nada de Ciudad de Buenos Aires. Las inmobiliarias de Rosario también son gente un poco más coherente. La Ciudad de Buenos Aires son tiranosaurios rex corriendo por la 9 de julio para ver a quién pueden deglutir. Bueno, un poco en ese término creo que algo de eso puede llegar a haber. Desconocemos, claramente lo digo siempre en términos de hipótesis esto, pero ha habido una baja en esa ociosidad en el último censo que tenemos en la ciudad de Rosario. Los principales problemas que tenemos hoy a la hora de alquilar, ahí yo los anoté, es la imposibilidad de pagar el canon locativo, el incumplimiento de contratos firmados previamente a la liberalización del mercado. También recibimos solicitudes de asesoramiento para la rescisión de contratos, el cobro de expensas, que hoy por hoy ha generado grandes debates en torno a qué es lo que se tiene que cobrar y qué no, y el contexto de no ley, que creo que todo se reduce en ese problema. Hoy por hoy atravesamos un contexto de liberalización del mercado en el cual todo lo conseguido previamente, bueno o malo, se tiró abajo y se volvió a construir desde una lógica de liberalización que hasta incluso es peor a lo que estaba antes de la ley de alquileres. Porque ante ese contexto sabemos bien que todos somos políticos y todos somos animales políticos y todos comprendemos la política en mayor o menor medida, pero se viene gestando una posibilidad en la cual el Estado deja, en una lógica de liberalización del mercado, deja que cada una de las partes negocie de manera libre. Y sabemos bien que no es una negociación, sino que es un juego de mesa en el cual alguien tiene más fichas que otro y en el cual uno plantea unas imposiciones y el otro las acepta o no. Ahí es cuando, por ejemplo, empiezan a pasar hoy por hoy situaciones que ya muchos inquilinos no pueden afrontar el pago del alquiler y nos empiezan a llegar consultas de qué hacer con el inmueble. Por otro lado, también dentro de proyectos hemos presentado distintos proyectos. Creo que lamentablemente el máximo problema que tenía la ley de alquileres era las principales críticas eran a la hora de ingresar al inmueble y todo eso recaía sobre legislación provincial. Nosotros presentamos muchos proyectos en torno a la legislación provincial para regular, por ejemplo, la comisión inmobiliaria, que era una laguna de la ley de alquileres, efectivamente, porque la ley de corretaje provincial planteaba un porcentaje, el 5%, sobre el total del contrato de alquiler. Ante la modificación de la ley de alquileres, no conocíamos la totalidad del contrato, solo conocíamos la totalidad del primer año de ajuste o después de los primeros 6 meses, pero no así de la totalidad del contrato que planteaba la legislación provincial. Y fundamentalmente eso fue un gran problema que tuvimos a la hora de afrontar. Después se avanzó incluso en términos locales con un convenio que firmó la municipalidad, en el cual no nos invitaron, pero sí fue producto de batallar mucho en este sentido, que era en torno a la TGI, que la TGI nosotros comprendíamos que había un porcentaje que la municipalidad brindaba lo que tiene que ver con alumbrado, barrido y limpieza, que lo tenía que pagar la persona que viviera en esa vivienda, pero había un porcentaje de tenencia de la vivienda y en ese caso ese 50% sí que lo paguen
los propietarios. Se llegó a un mero convenio, no se avanzó con una ordenanza como nosotros habíamos intentado hacer. Siempre nuestra asociación intenta buscar respuestas lógicas a los problemas y por ahí poner el caballo delante del carro en el sentido de que el caballo sea la solución y no quedarme en la posición de ser un mero sindicato de inquilinos o un mero punto de vista solo de los alquileres del lado de inquilinos, sino buscar la justa medida de la situación. Eso también creo que tuvo bastante que ver la ley de alquileres, era un punto medio entre los dos sectores y un gran componente del Estado. Creo que cuando se habló sobre la ley de alquileres, que la escuché a Cintia, solo aclarar que fue una negociación, que había 3 partes, que estábamos nosotros como asociación de inquilinos, estaban los miembros de las cámaras de inmobiliarias nacionales y estaba el Estado también. Y uno de los grandes problemas que hubo es que los 3 nos pusimos de acuerdo, pero luego salimos de ahí y rápidamente ese acuerdo se rompió, en el sentido de que las inmobiliarias enseguida empezaron a decir que la ley era mala, que no servía, que la ley generaba grandes problemas de distribución. El Estado, que había planteado una posibilidad que era un faro en el cual iba a empezar a tener información porque los contratos se iban a tener que registrar y el enganche con los inquilinos era que aquellos contratos registrados iban a poder deducir impuestos a las ganancias, algo que finalmente el mismo Estado se contradijo porque el candidato a presidente en ese momento, ministro de Economía, Sergio Massa, elevó el piso de impuesto a las ganancias, algo que podemos decir progresivo, pero para este punto en particular fue algo negativo, porque ya a los inquilinos no les importaba o era una moneda de negociación de no registrar el contrato para poder mantener su lógica. Después traje brevemente dos, podríamos decir, un poco de un contexto teórico de David Harvey, lo que entiende él como derecho a la ciudad, que es mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que ésta almacena o protege. Es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es además un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. Y Oscar Oslak, uno de los politólogos más conocidos de nuestro país, acceder a este derecho, sin embargo, no requiere necesariamente gozar de la condición de propietario. La propiedad privada es sin duda el título de acuerdo máximo de derecho, pero no es el único. Por lo tanto, el derecho al espacio debe entenderse como un derecho al goce de las oportunidades sociales y económicas asociadas a la localización de la vivienda o actividad. Bueno, tuve la suerte de agregar estos 2 párrafos de texto, de teoría, que condice con la oferta de inmuebles en la ciudad de Rosario, en la cual hay una preponderancia, como veíamos previamente, de inmuebles de un solo dormitorio, monoambiente y demás. Bueno, creo que ustedes como arquitectos y como pensar la política pública de vivienda, entiendo que estamos en un contexto en el cual hay demanda de cómo construir esas viviendas, pero sí el Estado tiene que repensar cómo se habita la ciudad, ¿no? En el sentido de que a la hora de otorgar los permisos de construcción, qué características tienen esas viviendas. Algo, ustedes sabrán más que yo, lo vuelvo a decir a nivel de hipótesis, me llama muchísimo la atención que un recital de Los Piojos en el hipódromo haga temblar los edificios de su alrededor, siendo que si viene un sismo que va a ser más fuerte que cantando como Ali Ciro Martínez, no sé qué va a pasar en esta ciudad. Bueno, creo que eso también hay que redebatirlo, cómo se construye, qué se construye en la ciudad, y que entiendo que Rosario,
Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Tucumán, son las ciudades que los próximos 50 años más van a crecer y más van a crecer para arriba, que la ciudad de Buenos Aires ya creció como creció, la lógica que tenía la ciudad, pero nosotros nos toca este debate y con mucho más argumento teórico que lo que fue los últimos 50 años en la capital nacional. Después, legalmente, solo a título de recordar que efectivamente en todos los niveles del Estado, supranacional, nacional, subnacional, hay referencia a lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda y el acceso a la vivienda en alquiler, que, como bien decía Cintia también previamente, es la salida más rápida al problema de vivienda. Había una pregunta que les habían dejado previamente, lo que a mí nos tocó desde la asociación hablar en el gobierno provincial anterior y acercarle una política estatal que podía ser algo bueno para solucionar lo que tenía que ver con el alquiler, con el acceso al alquiler. Le planteábamos algo que el Banco Interamericano de Desarrollo resaltaba en sus textos, en el cual en Inglaterra en la década del 90 se llamaba algo que la traducción latina era compre para arrendar. Nosotros le decíamos, bueno, compren para alquilar, en el cual el Estado se hacía para sí algún tipo de hotel en desuso o algún tipo de oficinas en desuso, las acomodaba siempre teniendo en cuenta no generar un nuevo monopolio en base a la inversión estatal, las vendía para que luego el mismo Estado, la vendía a un tercero para que luego el mismo Estado le indicara cuánto era el precio del alquiler que tenía que cobrar y que también sirviera esa política pública como una media para con el resto de los inmuebles. La primera pregunta que me hacía la ministra era ¿por qué venderlo y no ponerlo en alquiler directamente el Estado? Y la respuesta de la política pública, de la evaluación de esa política pública, era que el Estado, como cada 2 o 4 años tiene que rendir cuenta con la sociedad, probablemente íbamos a fomentar la ocupación de esa vivienda y no el alquiler de esa vivienda, y que el Estado quede como un poco afuera de la transacción del alquiler del inquilino con el propietario, y que el conflicto, si se llega a dar de no pago del alquiler, recaiga sobre el propietario y que no sea el Estado el que te desaloja. Eso es, creo que, una política en la cual debe avanzar el Estado en algún momento. Hay distintos... la historia en general tiende a ser cíclica, tiende a ser cíclica y se complejiza. Muchas veces esto está referido a muchos textos de pensadores clásicos en el cual sostienen que la historia cada 20 o 30 años se complejiza. Entiendo que hoy por hoy la crisis económica que estamos rondando, no puedo decir que haya una crisis económica, sí hay una tensión económica, pueda verse más aparejado a situaciones de la década del 80, del 90, en el cual terminaban alquilando solamente con el compromiso de pagar impuestos y servicios. Hoy por hoy alquilar es realmente muy difícil, se hace muy cuesta arriba y muchas veces nosotros ahora nos toca analizar lo que tiene que ver estrictamente con el canon locativo o las problemáticas de los inquilinos y demás, sumarle lo que tiene que ver el acceso a una canasta básica de alimentos y el pago de impuestos y servicios, que hoy por hoy ya los impuestos recaen sobre nosotros, y los servicios que comúnmente se lleva la marca la energía eléctrica, la cual estamos pagando alrededor de 70, 80, 90 o 100 mensualmente, pero no hay que dejar de lado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el agua, que pasó de ser un cobro bimestral de 4.000 pesos a ser mensual de 16.000 pesos, o sea, 32.000 pesos bimestrales, o el gas, que pasó de 700 pesos a 3.500 pesos. Sí, es carísimo la luz, pero lo que aumentó el agua y el gas también
golpea y mucho al inquilino. También lo que tiene que ver con una lógica de internet, de lo básico, hoy por hoy se ha tornado muy difícil y terminar siendo hasta incluso algo oneroso alquilar. Alquilar individualmente casi imposible. Hay veces que lo digo y causa gracia. El alquiler ha logrado unir a parejas para que no se separen, porque afrontar el alquiler de manera individual es realmente imposible. Entonces, bueno, también está un poco eso. Esto de los 3 procesos ya lo hablamos y Cintia también lo habló. Bueno, esto ahora lo voy a retomar en el próximo. Bueno, este paradigma de no ley que tiene que ver con el DNU 7023, yo agregué fechas, se los puedo pasar por si quieren hacer una indagación un poco más detallada sobre la temporalidad. Es importante esta temporalidad porque todos los días se firman contratos de alquiler. Algo bastante, hay que poner el punto sobre las IES en el sentido de que las modificaciones de la ley de alquileres siempre estuvieron tenidas por campañas políticas. Y en las campañas políticas los políticos tienden a decir excentricidades para llamar la atención y que los voten, y no tanto una técnica de política pública más clara y demás. La ley de alquileres lamentablemente terminó en el ring de batalla de las campañas políticas, y es algo que efectivamente fue un problema porque era una cuestión de que había que desmenuzar más detenidamente. El presidente Javier Milei, cuando genera el decreto 7023, él modificó muchas leyes y muchos decretos, pero él tomó 10 para hacer la conferencia de prensa. Y la primer ley que habla como modificación fue la ley de alquileres y generó esta liberalización. Hasta el momento el DNU 7023 tiene el rechazo de la Cámara de Senadores, pero por esta errónea concepción de cómo se maneja el DNU en este país, errónea concepción no del gobierno, sino del Estado como un Estado que no importa quién es la bandera política que está, es una ley que se establece así, tiene que estar rechazada por ambas cámaras, y hoy por hoy en diputados no se ha avanzado sobre lo que es el rechazo al DNU 70. Entendemos que por el momento esto ha llegado para quedarse. Es muy difícil la defensa de los inquilinos sin un marco de referencia de cuáles son nuestros derechos. Tenemos muchos deberes, pero no tenemos casi derechos, entonces es muy difícil afrontar eso. Nosotros planteábamos la necesidad de que si querían volver a modificar la ley, esperar toda una vuelta entera de que finalicen los 3 años de contrato de alquiler y comiencen nuevamente los 3 años siguientes de alquiler, por una lógica cuestión de que las mayores críticas que se vieron era por un cuello de botella, que no había inmuebles ofertados porque había gente que previamente ni bien se pudo mudar, se hizo para sí un contrato de 3 años y en el medio hubo gente que se le venció el contrato al año y medio, a los 2 años que había firmado, y esa gente no había conseguido inmueble, producto de lo que hablábamos al comienzo. Oscila siempre en nuestra ciudad entre un 10, un 15, un 20% de inmuebles ociosos. En los censos, yo acá tomé algunos datos solo de los censos. Podemos ver cómo ha crecido la población de la ciudad de Rosario, cómo han crecido los hogares. Esto también tiene algo que ver para analizar de manera transversal. Han cambiado los usos de las viviendas en nuestro país, producto de las separaciones, de las familias, en la cual muchos personas solteras alquilan, pero muchas más personas separadas alquilan, que se van de la casa de origen y constituyen un hogar de una sola persona, que es un dato del censo. Yo no lo agregué porque era muy complejo el intercruzamiento de datos.
Sí también se ve un crecimiento en el total de las viviendas, un crecimiento en el total de las viviendas habitadas. Las deshabitadas, acá esto que les digo de quizá tenga más que ver con una modificación en la toma de referencia en el censo. Y el final, el porcentaje de hogares inquilinos, que volvemos al inicio de la charla. El proceso de inquilinización avanza sin ningún tipo de freno. Y también hay otro dato que no incluí, que tiene que ver con el régimen de tenencia. Ha bajado mucho el régimen de tenencia, los propietarios cada vez son menos, los inquilinos cada vez son más. Y esto, bueno, es un llamado de atención. Muchas veces entiendo que a nosotros nos toque ser los Don Quijote de la Mancha peleando contra molinos de viento. Estamos dispuestos a hacerlo hasta el cansancio, pero necesitamos el acompañamiento de un Estado municipal que también tiene para qué dar cuenta de esto. Puede hacer mucho sobre lo que tiene que ver con la vivienda de alquiler, desde lo mínimo de un registro de inquilinos, de viviendas y de propietarios. El gobierno provincial con política de acompañamiento hacia, por ejemplo, esta lógica de compre para alquilar, o tenga que ver con también aumentar el API a los inmuebles vacíos, dar datos, porque nosotros cuando planteábamos lo del inmueble vacío decíamos, bueno, lo primero que necesitamos son datos de las empresas públicas de servicio para cotejar y hacer el entrecruzamiento entre catastro, entre la EPE, el gas y el agua. Bueno, el gas no es público, pero también que brinde los datos, obligar a que brinde los datos, y del gobierno nacional, que no se puede apartar de esta lógica. Volviendo a teóricos dentro de mi espectro de formación, Guillermo O'Donnell sostenía que el Estado es un Estado capitalista, que regula las relaciones capitalistas y tiene un rol de árbitro. Nosotros la respuesta que siempre buscamos son dentro de este mercado, dentro de esta lógica, de este sistema económico capitalista. Muchas veces nos tildan de comunistas, pero no lo somos, o de expropiadores, pero no lo somos. Lo único que queremos es pagar el alquiler, un alquiler justo y que alcance a lo que podemos pagar como trabajadores. Y siempre buscando esta lógica, y creo que la falta de este arbitraje genera grandes problemas. Y finalmente, bueno, esto previamente lo trajeron, lo mostraron, yo lo incluí. En este caso es un informe, no lo formamos nosotros, es del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, y ahí también se puede ver cómo han ido aumentando interanualmente. Entiendo que quizá algunos datos ellos los tengan por otro lado en la lógica de ofertas de manera informal, pero vemos que le pegué incluso el tuit del INDEC, que la inflación interanual es del casi 56% y los aumentos interanuales son del 73, del 89, del 87, y agregarle algo que previamente buscaba, un dato que me faltaba, aproximadamente interanualmente, no lo hice, un poco a ojo, los trabajadores de comercios aumentaron un 50% sus ingresos, o sea que son tres cifras muy discordantes y muy distintas a lo que se planteaba cuando se presentó como un canto de sirena el DNU 70 de la liberalización de los mercados. Sí cumplió con aumentar la oferta, algo que iba a suceder por varias cuestiones. Primera cuestión, porque el gobierno ya trazaba cuál era su política habitacional en lo que tiene que ver de alquileres. También porque efectivamente se podía pedir cualquier cosa que quisieran las inmobiliarias o los propietarios, pero lo que no se cumplió en esta lógica de la ley de oferta y demanda, que si la oferta satisfacía la demanda iba a bajar el precio, eso no sucedió, y la demanda a su vez se está retrayendo en el sentido de gente que se está yendo a vivir con sus padres, o gente que está volviendo a sus pueblos porque no puede afrontar lo que es el pago de alquiler, o el hacinamiento también. Con esto creo que concluyo. Si hay
dudas, preguntas, cosas que no estén de acuerdo, también las puedo escuchar.